Virus. Agente infeccioso. Parásito. ADN. Vector de transmisión. Huésped. Regresión celular. Adhesión. Penetración. Ensamblaje. Proyecto. Arquitectura en Alicante. Arquitectura en Alicante. Hola, buenas tardes a todos. Somos Juan y Zaira y venimos a compartir con todos ustedes nuestra labor docente como profesores honoríficos de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Alicante, concretamente nuestra experiencia con los alumnos de arquitectura de primero. Encontramos la idea del taller, la teníamos y estábamos infectados de esa idea como si se tratase de un virus. Pretendíamos liberarlo en clase. ¿Quiénes somos? Somos Juan, que podemos ver su proyecto en la parte izquierda. Juan es súper catalogado, súper matemático, súper controlado, súper paramétrico, y en cambio yo soy súper emocional, súper esotérica, súper espiritual. Entonces teníamos dos ideas muy diferentes de trabajar y teníamos que aplicarlas a nuestros alumnos. ¿Cómo lo hicimos? A través de la literatura. Encontramos que Alicia en el País de las Maravillas podía ser nuestro núcleo de unión. Liberamos el virus en clase. El virus que habíamos estado incubando queríamos que se convirtiera en una clase que organizamos por capítulos, pero eso era muy evidente. Entonces, al final hicimos una organización en forma de anillo donde cada alumno elegía un capítulo para trabajar y entre ellos iban interactuando. Ese taller se estaba convirtiendo en una auténtica perversión. Entonces nos encantaba que las versiones más conocidas del cuento desaparecieran y empezaran a aparecer perversiones. Había enfoques más artísticos, más técnicos, otros más personales, otros basados en historias reales, desengaños. Mercadillo de objetos. El primer trabajo consistió en producir una serie de objetos que, evitando imágenes preconcebidas y prejuicios, tratamos de que los alumnos fantasearan, dotaran a los elementos de nuevos aspectos o significados. Como podéis ver en la imagen abajo a la izquierda, donde la alumna lo que hizo fue diseñar una llave, cortarla en madera, decorarla y fotografiarla en un paraje natural. Fantasía. Este otro proyecto es de otra alumna que trató de realizar una serie de maquetas en las que materializaba una serie de seres. Lo que quería hacer era, en lugar de trabajar con el personaje del conejo del cuento, y materializarlo a través de una serie de seres con unas características determinadas. Aventura. Mucho se conoce sobre el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero nadie se ha parado como a pensar cómo podría ser ese mapa, ¿no? que aglomerara como todos los personajes y todas las características. ¿Vosotros lo habéis planteado alguna vez? Andrea, nuestra alumna, se atrevió a realizarlo, recopilando datos de todos los personajes y lugares y reinterpretándolos y juntándolos en un mapa físico. Creatividad. El siguiente proyecto lo realizó un alumno que se llama Juan, que trató de realizar una serie de ilustraciones para representar cómo transformar la literatura del cuento, transformarla como en imágenes. En este ejemplo concreto, muy al estilo de Tim Burton, trata de representar una escena donde el rey y la reina están tomando té. Atmósfera. Se trata de un trabajo una evolución del trabajo anterior, en el que nuestra alumna Ana realiza una maqueta una maqueta de una casa encantada, donde ella realiza todo el diseño de las tejas, de la vegetación, del humo. O sea, está todo como personalizado. Riesgo, tecnología. Este es un proyecto de Adrián, en el que lo que realizó fue el diseño de una casa de un personaje que aparece en la historia, concretamente de la oruga. Pero ¿cómo darle forma a este objeto? Lo realizó a través de una serie de parámetros, la materia, qué materiales, el clima, aspectos técnicos, etc. Estos proyectos son de María y Rubén y inciden mucho en conceptos de curiosidad y de intensidad, ¿no? Cómo estudiar las características o elementos que intervienen en la escena de la merienda del té, cómo modificándolos se van generando como diferentes situaciones, y por otro lado el proyecto de la casa, en el que trata de con colores representar como todas las sensaciones. Calidad, producción. El mapa de nuestra alumna anterior se convierte en una pequeña joya de 1 por 2 metros. Esta alumna escribió su propia versión del cuento, como podéis observar, y a su vez podemos ver cómo físicamente realiza con el diseño de ese paisaje, ¿no? De ese país de Alicia en el País de las Maravillas.
proceso, originalidad. Cómo nos llamó la atención este proyecto, cómo la capacidad que tiene un alumno de primero de contar, convertir algo que tiene en la cabeza en unos dibujos, ¿no?, que lo expliquen. En este caso es como el concepto de metamorfosis, ¿no?, de cómo Alicia al final de la historia se convierte en otro personaje más perverso. O la experimentación. Como en la parte de la izquierda podéis ver como versiones del mismo objeto, ¿no?, que trataba de generar como un escenario donde acontecía toda su historia, y lo bonito del proyecto era como cómo iba mejorando cada parte, ¿no?, hasta que al final llegaba como un sistema súper complejo con jeringuillas que iban subiendo, bajando, todas las piezas. Una vez liberados los virus teníamos otra labor, había que contenerlos. Nuestro papel ahora era el contrario, nosotros estábamos siendo también contagiados por el virus de los alumnos y iba cambiando nuestra visión perverso-arquitectónica del cuento. Ahora había que controlarlo. ¿Qué pretendíamos? Fomentar la diversidad en los proyectos y en la toma de decisiones. Disfrutamos la experiencia de estar dando clase en la universidad y, por otro lado, el virus que nos había infectado nos hacía disfrutar a nosotros mismos de los propios alumnos, en un ambiente pues, que al final se convirtió en una especie de fiesta en clase. Creemos que es necesario también explicar lo arquitectónico de la literatura. Dentro del marco arquitectónico de arquitectura estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito físico, con la masa, con el ladrillo, y no queremos que la arquitectura generada en el ámbito de Alicante pase a formar parte de la historia como esto. Queremos ir más allá y creemos que es conveniente plantear estructuras arquitectónicas basadas en formatos no tan convencionales, como la literatura, la ficción o la fantasía. Creemos en la condición arquitectónica de estos formatos y pensamos que la manera de enfocar los procesos genera arquitectura de calidad. Reivindicamos, por tanto, la capacidad de la arquitectura para colonizar otros campos. Muchas gracias a todos.